Muy buenas tardes. Reiniciamos nuestro ciclo, insistiendo en nuestra gratitud a Carmen Díaz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, por haber confiado en Juan Pablo Fiusi y en mí mismo en la dirección y coordinación de este ciclo, que, como dijimos el primer día, para los que no estuvieran, está inspirado en esa frase que inicia la segunda parte de La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, ¿quién manda en el mundo?, y que se nos ocurrió pergeñar en una conversación con nuestra invitada de hoy, Mira Milosevic, a propósito de una conferencia, porque ahora supongo que igual la han visto también en diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, porque se ha convertido en una de las referencias mundiales para entender no solo qué está pasando entre Rusia y Ucrania, sino, digamos, en todo el contexto internacional y las implicaciones que esa guerra en inicio tenía en la geoestrategia internacional y ahora, digamos, de manera un poquito más ampliada con los demás conflictos, y digo en plural porque ya saben que primero hubo un conflicto de suministros energéticos y luego ya el conflicto de Gaza y todas las consecuencias derivadas de todo ello, ¿no? Bueno, Mira Milosevic además es buena amiga, admirada por todos nosotros, es doctora del Instituto Ortega y Gasset y, por tanto, para mí especialmente feliz de su enorme éxito y repercusión en el ámbito de los think tanks mundiales. Es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, es profesora asociada del Instituto de Empresa University, del School of Public and Global Affairs. Ya saben seguramente que sus áreas de especialización son fundamentalmente Rusia, China y los Estados Unidos, fundamentalmente dentro de la geoestrategia internacional, estos últimos años muy especialmente vinculada a la cuestión Rusia, sobre todo a partir del libro que publicó con ocasión del centenario de la Revolución Rusa en 2017. Les ahorro todas las publicaciones, quédense con que sus primeras publicaciones consistieron sobre todo en torno a el conflicto de los Balcanes, que fue a propósito de lo que oscilaron sus primeros trabajos y también su tesis doctoral, y estos últimos años escribiendo mucho y muy bien sobre Rusia, y además les trae una exclusiva, y es que está en el horno literalmente y va a salir, hoy me ha enseñado la cubierta, su próximo libro, que tiene exactamente el título de esta conferencia, El imperio zombie, Rusia y el nuevo orden mundial, que van a tener ustedes en las librerías el 6 de marzo y van a ver que va a tener una amplísima repercusión, no solo en medios nacionales, como digo, sino también internacionales. Y tendrá esa repercusión muy merecidamente porque, insisto, es una de las personas mejor informadas, de hecho es asesora de muchos organismos nacionales e internacionales, tales como el Parlamento Español, Parlamento Europeo, voy a leerlo bien, el Strategic Communications Center of Excellence de los Estados Unidos, el Centro de Competencia Conjunta del Poder Aéreo de la OTAN. Recientemente está dando diferentes capacitaciones, ciclos de conferencias, en fin, llámenle como quieran, de todo orden y lugar, en lugares de poder de todo tipo, político, económico, social, cultural, de medio planeta. Cito simplemente su participación no hace demasiado en el Workshop of Global Leadership de la Kennedy School de Harvard. En fin, podríamos extendernos amplísimamente por su producción y su enorme repercusión en los centros que importan en el mundo, en el sentido de quién manda en el mundo, y por tanto nadie mejor que Mira Milosevic para hablarnos de un tema como el que hoy nos concita, que es la cuestión rusa y las repercusiones que tiene. Así que quería, Mira, además de la alegría que me da tenerte en este foro tan querido para nosotros, tuya es la palabra y estamos ansiosos para escuchar. Bueno, muchísimas gracias ante todo, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí.
con 20 grados que hace fuera, yo no estoy segura que estaría aquí en lugar de tomarme una caña, por lo que os agradezco mucho vuestra presencia, por supuesto esta muy generosa presentación y ya que estamos con Ortega, Antonio López Vega y el Ortega mismo ya forman parte de las circunstancias de mi vida, ¿no? Yo y mis circunstancias. Es verdad que sale este libro, será mi cuarto libro y el título es El Imperio Zombie, Rusia y el Nuevo Orden Mundial, y empezaré por allí, ¿no? Primero quiero referirme por qué he dado este título a este libro y explicaré muy brevemente el concepto de orden mundial después de ello, ¿no? Luego, a continuación, analizaré el auge de las potencias revisionistas, entre los que está Rusia, Irán, China, son todos estos postimperios. Y sobre todo me enfocaré en la guerra de Ucrania, pero también intentaré explicar el vínculo entre la guerra de Ucrania y la guerra en Oriente Medio, ¿no? Que ha empezado más tarde, pero que tiene varias cosas en común, entre ellas a Irán, que es un actor que vende drones a Rusia y a muchos países de Oriente Medio. Y finalmente, para concluir, intentaré responder a una pregunta que está surgiendo cada vez más, tanto entre los expertos como en la opinión pública en general, que es, ¿estamos en una nueva guerra fría o no? Y bueno, puede sonar frívolo de identificar inmediatamente cualquier riesgo geopolítico como una nueva guerra fría, pero también hay elementos que indican que podemos hablar de una nueva guerra fría, ¿no? Por lo tanto, primero, el imperio zombie, este título se debe que realmente mi libro trata de un postimperio euroasiático, y cuando digo postimperio me refiero en este caso a Rusia, pero también otros 3 imperios, postimperios euroasiáticos son China, Irán y Turquía. Un postimperio es un estado que ha dejado de ser imperio, pero tampoco se ha convertido en estado-nación, que es el marco, digamos, de cualquier sistema político de la democracia liberal. Por lo tanto, estos países no son democracias liberales, no son estado-nación, ellos mismos, a sí mismos, se denominan estados-civilizaciones, y con esto sobre todo quieren sugerir que son de mucha mayor antigüedad que por ejemplo los Estados Unidos o que varios países de la Unión Europea. Lo que tienen en común estos estados es que ellos han sido imperios en lo que dijo el historiador británico Geoffrey Hoskins, a diferencia de Francia, Bélgica o incluso España, que han tenido un imperio, Rusia, China, Irán, Turquía han sido un imperio. Eso quiere decir que en el momento cuando desaparece el imperio, estos estados se quedan con un territorio, pero como los territorios de nuevos estados están tan cerca, continuamente representan una tentación, ¿no? Y debido a los vínculos históricos, religiosos, frecuentemente de idioma, hay una cierta facilidad y un vínculo histórico y tradicional que les facilita entrar en procesos de reimperialización, ¿no? Este concepto de reimperialización es de Henry Kissinger, que por primera vez lo introdujo en 1994, cuando todo el mundo estaba en la euforia de final de la Guerra Fría, que todo el mundo se va a convertir, fin de la historia, dijo Francis Fukuyama, que todos los países van a convertirse en países democráticos, que ya es fin de la ideología, que China y Rusia se van a democratizar porque van a adoptar el sistema político primero sistema económico de capitalismo y posteriormente se convertirán en democracias. Entonces Henry Kissinger dijo, ojo, realmente hay una seria posibilidad y un desafío de que Rusia
entre en un proceso de reimperialización, ¿no? Y en los años 90 nadie lo creía porque Boris Yeltsin hablaba de las reformas democráticas y de que Rusia iba a integrarse en las instituciones internacionales multilaterales. Esto fracasó, como vemos, y efectivamente Rusia ya a finales de los años 90 entró en la fase empezó con el proceso de reimperialización, un proceso que se hizo visible sobre todo con su invasión de Georgia, primero en 2008 y luego culminó con la anexión de Crimea primero en 2014 y una invasión completa de Ucrania en 2022, ¿no? Por lo tanto, Rusia es el actor más visible de este proceso de reimperialización, Irán cada vez más, y por ahora China y Turquía usan otros instrumentos para en sus procesos de reimperialización. Pero ¿qué une a estas cuatro potencias, aparte de que son postimperios euroasiáticos, ¿no? Hay varias características en común, son todos euroasiáticos, han sido imperios, no se han convertido en un Estado-nación sólido, aunque Turquía, bueno, un periodo sí que se denominaba así, pero cada vez ahora con Erdogan va hacia un sistema político de autocracia, ¿no? Estos postimperios representan un serio desafío para el orden mundial y aquí es momento de explicar esto del orden mundial, ¿no? Porque suena, otra vez tengo que mencionar a Henry Kissinger que escribió un libro y publicó con este título, El orden mundial, y más o menos el libro empieza, no existe tal cosa como un orden mundial, ¿no? Aunque el libro se llame así. Yo humildemente también lo he puesto en título de mi libro, pero sobre todo el concepto de orden mundial es un concepto analítico de un análisis estructural, se compone de dos elementos, uno es equilibrio del poder y otro es el consenso sobre las reglas de juego. El equilibrio del poder es el hecho de que existe equilibrio de poder para impedir a cualquier actor estratégico de convertirse en la potencia hegemónica, ¿no? De dominar a sus vecinos o los países más pequeños. Entonces, por ejemplo, durante las guerras napoleónicas se crea alianza para no permitir a Francia que sea una potencia hegemónica, o durante la Segunda Guerra Mundial se impidió a Alemania de la misma manera a través de una alianza y se impidió a Alemania nazi a dominar Europa, ¿no? Esto es equilibrio de poder. Cuando hay problema, pues bueno, aliados se unen y se enfrentan juntos a este problema. Hoy en día, estas potencias postimperios, potencias revisionistas, una potencia revisionista es la que no acepta el status quo del orden mundial y estos cuatro estados son potencias revisionistas porque no están de acuerdo con el lugar que están ocupando en el mundo, porque creen que les corresponde un lugar mejor debido a que son estados-civilización, que son antiguos, que tienen unas culturas particulares y sobre todo porque han sido imperios y se sienten suficientemente fuertes y legitimados para cuestionar un orden mundial que ellos perciben como un orden dominado por los Estados Unidos y un orden en el que ellos no quieren subordinarse a la política de los Estados Unidos. Esta es la percepción. Por lo tanto, en estos imperios hoy en día, y aquí paso al segundo punto de explicar las guerras que se han provocado por las ambiciones de postimperios, ¿no? Pero antes de ello, me acuerdo lo que dijo el historiador británico Neil Ferguson. Él dijo: toda historia es una historia de imperios. Y yo estoy de acuerdo con esta afirmación en la medida que el siglo XIX estuvo marcado por un éxito de la diplomacia europea, sobre todo,
de conseguir una pacífica desintegración del Imperio Otomano. La diplomacia del siglo XX no lo consiguió con el Imperio Austrohúngaro y posteriormente pues la Segunda Guerra Mundial también fue provocada, tanto la primera como la segunda, por las ambiciones imperialistas, ¿no? El siglo XXI, el tiempo nos dirá si la diplomacia será capaz de responder a los desafíos y a los riesgos que están creando los postimperios y las potencias revisionistas. Vemos claramente ahora mismo dos guerras con un serio riesgo de escalada de violencia, tanto en caso de Ucrania como en caso de la guerra en Gaza entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Por lo tanto, la historia, los imperios tienen mucho que ver y sin duda alguna, mientras en Occidente los imperios, los países europeos que han tenido imperios han aceptado su pérdida y no han intentado de recuperarlos, aunque por ejemplo, pues por supuesto mantener, como Reino Unido puede mantener sus relaciones con India o Francia con Argel, etcétera, ¿no? Pero se han reconciliado y ha resignado a esta idea del pérdida de imperio. Esto no ocurrió ni con China, ni con Rusia, ni con Irán, y en caso de Turquía, pues bueno, se verá, pero su involucración en la guerra de Nagorno-Karabaj, por ejemplo, indica que está más o menos en el mismo, con la misma ambición, ¿no? Por un lado tenemos estos postimperios, por otro lado, cuando digo que el siglo XXI veremos que si la diplomacia occidental será capaz de responder a estos desafíos sin que ocurra una tercera guerra mundial. También hay que decir que el siglo XX, aparte de la pérdida de imperios ultramarinos, ha estado marcada por muchas cosas, ¿no? Y por varios presidentes de los Estados Unidos, porque definitivamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos son el líder del mundo occidental, ¿no? Pero quiero destacar tres presidentes simplemente para poner un marco en el que intentaré luego poner estos casos de postimperios, ¿no? Este marco, que nos da un marco analítico para pensar sobre relaciones internacionales y sobre geopolítica, son lo que han ambicionado tres presidentes de los Estados Unidos. Primero es Woodrow Wilson, que dijo ya al final de la Primera Guerra Mundial que su objetivo era crear un mundo seguro para las democracias, ¿no? Desde entonces esto ha sido obsesión de todos los presidentes de los Estados Unidos y todos han intentado cumplir con ello, ¿no? Exceptuando Donald Trump, pero prácticamente todos los demás, ¿no? El segundo presidente que también intentó cumplir con esta ambición es Harry Truman, y cuando Henry Kissinger en 1961 le preguntó, y bueno, ¿y usted qué es de lo que más está orgulloso de su mandato? Entonces Truman dijo, bueno, a mí me gusta pensar que solo los Estados Unidos son capaces primero de derrotar por completo a un enemigo y luego ayudarle a volver a la familia de las naciones, ¿no? Se refería a Alemania y a Japón, claramente, pero esto es cierto, ¿no? Y luego Bill Clinton en 1994 dijo que la contención de la Unión Soviética, la que fue la doctrina durante la Guerra Fría de los Estados Unidos, la contención de la Unión Soviética debe convertirse en una ambición de ensanchar las democracias. Entonces tenemos un mundo seguro para las democracias, un deseo de derrotar por completo al enemigo y luego devolver a la familia de las naciones y luego ensanchar las democracias. Estas son tres, bueno, es la misma ambición, ¿no? De tres maneras dichas, pero lo cierto es que los Estados Unidos, después del final de la guerra y esta euforia de la Guerra Fría y la euforia del fin de la historia, empieza a ensanchar la democracia. Claramente en Europa los países del antiguo Pacto de Varsovia entran
en la Unión Europea, en la OTAN. Los americanos apoyan y animan a las revoluciones de color, tanto entre los países árabes como entre los países del espacio postsoviético. Uno de ellos es Ucrania, es Georgia, es Kirguistán, es Kazajistán. Y también hemos visto cómo los Estados Unidos han ambicionado primero derrotar a talibanes y luego supuestamente democratizar el país, igual que lo que pasó en Irak, derrocar el régimen de Saddam Hussein y luego supuestamente pues organizar unas elecciones libres, ¿no? Yo, como toda la gente de Europa del Este, he idealizado mucho a los Estados Unidos porque durante la Guerra Fría la percepción era que eran símbolo de la libertad y lo eran, ¿no? Pero hay que decir que esta idea de democratizar Oriente Medio, los países árabes que nunca han tenido una experiencia de este tipo, es una estrategia absolutamente suicida y además de mala y de fracasada, ¿no? Entonces, cuando los Estados Unidos empiezan a ensanchar la democracia, China y Rusia e Irán, por supuesto, pero bueno, Irán es la verdad otra cosa porque es un dragón con dos cabezas, ¿no? Que tiene un gobierno más o menos laico y luego tiene a la autoridad suprema de los ayatolas, ¿no? Que son dos, es un gobierno con dos cabezas y es un país, un antiguo imperio persa, que desde creación de Israel se ha puesto la ambición de acabar con Israel como tal. Obviamente está muy en contra de los Estados Unidos y es un país que claramente tiene una ambición postimperial de convertirse en el actor hegemónico, el actor que domina a todos los estados en su región. Y este es también un punto en común entre estos estados, estos imperios zombie, ¿no? Zombie es alguien que está muerto, pero en cualquier momento quiere volver a la vida, ¿no? No acepta, no se resigna a su propia muerte, ¿no? Por eso lo he usado como imperios. En este caso, estos estados saben que no pueden convertirse en imperios como lo han sido, pero por lo menos quieren mantener su influencia y sobre todo quieren convertirse en actores hegemónicos en sus propias regiones, ¿no? Y obviamente expulsar a los Estados Unidos de estas regiones. Y en este caso, cuando los Estados Unidos empiezan a ensanchar la democracia y fracasa la integración, sobre todo de Rusia y China, en el mundo, en las instituciones occidentales multilaterales, y fracasa esta idea que también es muy naive de que un país que si adopta capitalismo automáticamente adoptará un sistema político de democracia liberal, pues bueno, por un lado refleja cierta ignorancia, pero sobre todo refleja esta percepción de que todo el mundo quiere ser libre y ganar dinero. Pero no necesariamente esto es cierto, sobre todo porque hay países que prefieren orden y seguridad antes que la libertad. Y esto suele pasar en estos imperios euroasiáticos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación donde hay serios desafíos y riesgos geopolíticos de este orden mundial, y en este sentido Rusia es la más bruta y la más visible como un desafío, ¿no? El revisionismo ruso y revanchismo ruso se nutre de muchas cosas. Se ha hablado muchísimo de la razón de la ampliación de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que supuestamente se había prometido a Rusia que la OTAN no se va a ampliar hacia el este. Hay libros de ello muchísimos, documentos publicados. Es cierto que en algún momento en las conversaciones
entre el presidente George Bush Senior y Mikhail Gorbachev. Esta idea surge, pero nunca se ha firmado ningún acuerdo sobre ello, ¿no? Pero bueno, esta es uno de los resentimientos que nutre revanchismo y revisionismo de Rusia. Otra razón de la que se habla mucho menos, pero que desde mi punto de vista incluso tiene, bueno, no sé si más peso, pero por lo menos el mismo peso que la ampliación de la OTAN, es el hecho de que Rusia durante la Guerra Fría, como la única superpotencia junto con los Estados Unidos, compartía y formaba parte del equilibrio del poder en Europa, con su pacto de Varsovia y el bloque occidental de los países miembros de la OTAN y luego posteriormente países miembros de la Unión Europea. Entonces, de tener este papel central en la arquitectura de seguridad y defensa europeas, en el equilibrio del poder europeo, después de la Guerra Fría y sobre todo después de la incorporación de los países de Europa del Este a la OTAN y a la Unión Europea, Rusia, de ser actor central, se pasa completamente a una periferia y tener un papel insignificante. Ya nadie, claro, Estados Unidos están ensanchando democracia y Rusia cada vez más se queda sin su influencia, ¿no? Por no decir, obviamente, de tener como los rusos bolcheviques solían decir, nosotros tenemos dos imperios, uno interno, que era la Unión Soviética, y uno externo, que era los países que formaban Pacto de Varsovia. Rusia ya no ambicionaba tener un imperio externo de los países satélites, pero sí que ambicionaba una cierta influencia y sobre todo un papel importante en la seguridad y defensa europeos, ¿no? Historia ha demostrado cuando un actor derrotado en una guerra, pero esta vez era Guerra Fría, está incluido después de su derrota en el sistema del orden mundial, hay una paz más o menos duradera. Esto ocurrió con Francia después de las guerras napoleónicas. El Concierto de Viena de 1815 creó una paz duradera que duró 100 años prácticamente, con una interrupción de la guerra de Crimea de 1853-56, pero era un periodo pues relativamente tranquilo. Habían guerras balcánicas y estas cosas, pero pequeñas, que a nadie les importaba en Viena o en centros o en Londres, ¿no? En grandes centros urbanos de Europa. El otro ejemplo opuesto es el caso de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Los acuerdos de Versalles no incluyen a Alemania en el sistema internacional, realmente al contrario, la castigan por provocar la guerra, y eso en 20-30 años produce a Hitler y produce una potencia revisionista, un imperio zombie que quiere volver otra vez a tener, tener influencia, y Hitler no quiere ni más ni menos que conquistar a Europa entera, ¿no? El caso de Rusia, por lo tanto, es que Rusia realmente, por lo menos desde el punto de vista de los rusos, la percepción es que sí, que les incluyeron en la Organización del Comercio Mundial, les ofrecieron formar parte de la política de la vecindad oriental de la Unión Europea, se les ofreció el Consejo entre OTAN-Rusia. Los rusos todo esto ven como una oferta como muy superficial, que no tiene poder real, que básicamente no tiene poder del veto, es lo que les gusta, ¿no? De poder vetar que un país no entre en la OTAN o la Unión Europea. Y eso, en caso de Rusia, es la percepción de que ya ellos no pintan nada, ¿no? De que no importan. Por otro lado, también es cierto que Rusia es un país demasiado grande para Europa.
¿no? ¿Cómo se integra Rusia en la Unión Europea, por ejemplo? Si es más grande que toda Unión Europea, ¿no? Y luego los rusos mismos dicen, nosotros no somos Polonia, ¿no? Nosotros no vamos a ser miembro de ninguna organización que nosotros mismos no hemos participado en su creación, y menos aún subordinarnos al liderazgo de los Estados Unidos. Y esta idea de que de ensanchar la democracia, de crear un mundo seguro para las democracias, como dijo los Estados Unidos, y de derrotar al enemigo, aunque luego invertir mucho dinero y ayudarle a volver a la familia de las naciones, es lo que Rusia desde el principio ha rechazado, es lo que rechaza China, es por supuesto lo que rechaza Irán, y Turquía está jugando a todas bandas cuando puede y está allí, es un país miembro de la OTAN, ¿no? Por lo tanto, el revisionismo de estos postimperios, el choque entre postimperios y los Estados Unidos, que son líderes y que continuamente se ven a sí mismos como un país que debe garantizar la seguridad de las democracias, a través de esto de ser sheriff, bombero y alcalde, ¿no? Allí se produce un claro choque, sobre todo se visibiliza ahora con la guerra de Ucrania y con la guerra de Gaza. Y ahora las guerras. Las guerras son, bueno, en la política por otros medios, como dijo Clausewitz, es muy complejo hablar de todos los detalles, por lo tanto, cuando se habla de un conflicto lo mejor es dividirlo en 3 niveles, político, estratégico y táctico, y eso nos da una imagen muy rápida de cómo se está, ¿no? Primero, la invasión completa de Ucrania, yo suelo decir que es la consecuencia de 2 fracasos, ¿no? Primer fracaso es el fracaso de Rusia de influir en Ucrania, que era su ambición de tener un gobierno pro-Kremlin y controlar indirectamente a Ucrania, ¿no? Otro fracaso, y cuando se dio cuenta que ha fracasado en influir a Ucrania, ha decidido invadir a Ucrania, ¿no? Otro fracaso es el fracaso de Ucrania y del Occidente de disuadir a Rusia, porque toda guerra al fin y al cabo es fracaso de la disuasión, ¿no? Si hay una disuasión buena, como fue durante la Guerra Fría, pues no se llega a una guerra convencional, ¿no? Durante la Guerra Fría el equilibrio de terror era lo que mantenía esta paz, ¿no? Y hablando del conflicto, a nivel político, los objetivos políticos de Rusia son los mismos desde el 24 de febrero de 22, hace 2 años casi de ello, en 2 días se cumplirán 2 años de la guerra. Los objetivos políticos de Rusia no han cambiado, es convertir a Ucrania en un estado fallido, tener un gobierno pro-Kremlin y controlar a Ucrania, y desde octubre del año pasado, del octubre del año 22, Rusia ha anexionado 4 regiones más, junto con Crimea son 5, y ahora obviamente Rusia pretende conservar estas conquistas, lo que define como una victoria estratégica, ¿no? de quedarse con lo conquistado. El objetivo político de Ucrania es conservar su integridad territorial y su soberanía y convertirse en miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. A nivel estratégico, Rusia lo ha hecho fatal, muy mal al comienzo de la guerra. Pensó que esto va a durar 2-3 semanas, que cae el gobierno de Kiev. Nada de ello ha ocurrido. Ucrania ha estado muy bien preparada porque Ucrania se está entrenando desde 2014 realmente para defenderse de Rusia y recuperar sus territorios, ¿no? Sin embargo, con tiempo Rusia ha ido adaptándose y sobre todo lo que ha hecho, se ha adaptado, y eso los militares saben muy bien, ¿no? Ha sido capaz de adaptar su industria militar a
una situación estratégica. Con esto quiero decir, cuando Occidente manda a los HIMARS, a los tanques Leopard, a toda esta fantástica maquinaria moderna occidental, los rusos primero, pues bueno, tienen muchas bajas, pero luego ellos en sus carros de combate, usando muchos drones, etc., se adaptan y empiezan a destruir también este armamento, ¿no? Porque el armamento que se dio a Ucrania prácticamente o está muy dañado en reparación o está completamente destruido. Por lo tanto, Rusia en este momento tiene iniciativa estratégica. Hace una semana ha caído la ciudad de Avdiivka, pero lo cierto es que la guerra está estancada, ¿no? En caso de Ucrania, tiene un ejército mucho más creativo, innovador, motivado, dispuesto a aprender, pero con tiempo apareció la fatiga de la guerra y en este momento la iniciativa estratégica la tiene Rusia y muchos más medios y más, bueno, Rusia tiene economía 14 veces mayor que la ucraniana, 4 veces más tiene la población, su armamento no es moderno, es moderno, pero no tan moderno como es occidental, pero, por ejemplo, la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Kursk, la ganó Unión Soviética con unos tanques muy simples, ¿no? Pero la ganó porque estaba allí la logística y, como suele decir un amigo mío, los diletantes hablan de estrategia y los profesionales de logística, ¿no? Que en una guerra la logística es la clave, mucha estrategia, pero los diletantes lo mistifican todo, pero los profesionales hablan de logística. Y Rusia tiene logística, hay que reconocerlo, ¿no? Y en el nivel táctico, las batallas diarias, Ucrania ha tenido un éxito extraordinario al comienzo, defendió Kiev muy bien, reconquistó Gerson, Kharkiv, consiguió, esto es muy importante, en el Mar Negro la ruta de exportación de su grano, a pesar de que Rusia salió de este acuerdo, y en Mar Negro defendió con mucho éxito Odessa. Odessa es una de las ambiciones de Rusia, ¿no? Sin embargo, durante el año 23, su contraofensiva tan esperada y con tanto dinero que se ha incluido allí, invertido, no ha resultado un éxito, ¿no? Y en Rusia es muy lenta, pero está ganando terreno y ya últimos 6 meses prácticamente Rusia, aunque avance 1 kilómetro, 2 kilómetros por semana, Ucrania no ha conseguido reconquistar prácticamente nada, ¿no? Entonces, en este momento, la guerra, pero yo hablé de la guerra, de que la guerra está en un momento de desgaste ya al comienzo del año pasado, ¿no? Durante el año 23 no ha ocurrido ningún avance significativo, por lo tanto, si desde ya a comienzo del año 23 la guerra está en un punto de lo que yo llamo equilibrio de debilidad, ¿no? Rusia espera que Occidente se canse de ayudar a Ucrania y que Ucrania va a colapsar. Y Occidente y Ucrania están esperando que las sanciones van a producir un milagro y que la economía rusa va a colapsar y esto obligará a Putin a negociar. Eso no se va a producir, quiero decir, ninguna de las dos cosas tan bruscamente, pero por lo tanto, escenarios posibles: una guerra larga, una guerra de atracción, de desgaste, en la que Rusia tiene todas para ganar, porque es más grande, porque tiene logística, porque tiene está allí y porque hay una fatiga entre la población ucraniana y sobre todo en la opinión pública occidental
y teniendo en cuenta que Donald Trump puede ganar en noviembre de este año, que hay elecciones al Parlamento Europeo, todo esto se está ralentizando, ¿no? Y está muriendo muchísima gente. No se habla nunca de las víctimas ucranianas, pero hay mucha gente que muere por parte de Rusia también. Por lo tanto, la guerra de Ucrania es una guerra que va a largo plazo. ¿Existe posibilidad de escalada de violencia? Bueno, esto siempre puede ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que Rusia es un enemigo íntimo, le conocemos y además es previsible. Rusia no ha cambiado su concepto de seguridad nacional en los últimos 5 siglos, ¿no? Es lo que Catalina la Grande dijo: la única manera de proteger mis fronteras es expandiéndolas. Es lo que Rusia hace desde que ha creado el Principado de Moscovia, empezó a crearlo en 1482. Desde entonces más o menos sigue realmente la misma pauta. Por eso Kissinger dijo, pues no es nada nuevo si Putin también lo intente, ¿no? El otro postimperio es Irán. En Irán está, lo común de Irán y Rusia también es que financian a sus proxies, a los grupos armados que no necesariamente coinciden ideológicamente con ellos, o en caso de Irán religiosamente, porque el grupo Hamas, los de Hamas son suníes. Irán es un país de la mayoría chií, de la rama del Islam, pero Irán claramente ambiciona tener bomba nuclear, y nunca es solo una, son varias cabezas nucleares. Ambiciona sin duda alguna expulsar a los Estados Unidos de la región y destruir a Israel como Estado, ¿no? que desaparezca. Para ello, para cumplir con estos objetivos, Irán financia Hamas, Hezbollah, grupos armados en Siria, ha atacado en Irak también, ha atacado Pakistán, y mientras el mundo es hutíes en Yemen, que están bloqueando el estrecho en el Mar Rojo, y que nos van a subir precios de todos los bienes que se transitan por allí. Irán, yo creo que en todo ello que está ocurriendo allí, que es terrible, realmente tiene algo de maniobra de distracción. Mientras el mundo está preocupado de lo que puede ocurrir en Oriente Medio, Irán sigue trabajando en su programa nuclear, que es su principal objetivo. La guerra de Oriente Medio es muchísimo más peligrosa y posible una escalada. De hecho, ya hay escalada, ¿no? Los hutíes están atacando a los barcos americanos y barcos civiles. Biden no quiere responder. Es muy difícil realmente decidir qué es mejor, actuar o no actuar. Las dos cosas pueden producir escalada. Actuar seguro, pero también no actuar, quiero decir, responder con fuerza. Y cuanto más dure la guerra, Israel ha demostrado siempre ganar las guerras militares, pero perder la guerra de la opinión pública, ¿no? Ya se ha olvidado que esta guerra ha comenzado con un ataque terrorista contra un Estado, ¿no? Pero aquí lo interesante es, hablamos de orden mundial, ¿no? Y el mundo en que vivimos cada vez más hay actores que no son estatales, que no están en ningún mapa del mundo, pero que realmente tienen capacidad enorme de desestabilizar el orden mundial, ¿no? Y de ponerle en un modo de reconfiguración, ¿no? Estamos en este momento de reconfiguración porque el orden anterior ha desaparecido, el que se creó después de la Guerra Fría, y el nuevo no ha aparecido, ¿no? Pero claramente cada vez más vemos esta división entre Occidente y el resto, the West and the rest. Esto se vio claramente en la imposición de las sanciones a Rusia, que solo 16% de la población mundial ha impuesto sanciones a Rusia. Es verdad que estos 16% producen 61% del PIB mundial. Los países más ricos han impuesto, pero ellos no representan ni siquiera el tercio de la población mundial, ¿no?
Entonces, allí está Occidente y el muy mal llamado Sur global, que no tiene ningún sentido porque la mayoría de los países que se definen como Sur global están en el hemisferio norte realmente, pero bueno, quiere decir el Occidente y el resto, ¿no? Y este abismo está aumentando y claramente lo que intenta ahora los Estados Unidos y Occidente, pero los Estados Unidos como líder del mundo libre, es competir con los postimperios para, digamos, a ganar alianzas con los países que se denominan sur global, ¿no? Allí China y Rusia claramente pretenden liderar el sur global, mientras Irán primero pretende expulsar a los Estados Unidos de la región de Oriente Medio y tener el armamento nuclear y luego ya se verá, ¿no? Irán es un país con muchísimo, que durante mucho tiempo ha sufrido sanciones, ¿no? Y para acabar, dije que cada vez más, tanto en los medios de comunicación, incluso en la vida diaria, está la pregunta, ¿estamos en una nueva Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos ha tenido 4 características principales, ¿no? Claramente había 2 bloques, había equilibrio del terror por armamento nuclear, habían guerras lejanas. Nunca se produjo una guerra en el suelo europeo americano, pero sí allí en Camboya, en Vietnam, en Afganistán, ¿no? Guerras lejanas y lo que desde luego no había era una interdependencia económica, ¿no? Sobre todo en las primeras fases de la Guerra Fría, que tiene 6 fases, ¿no? Ahora estamos en una situación primero donde hay una interdependencia económica enorme entre China y los Estados Unidos y otros países del occidente. Segundo, hoy en día la rivalidad entre grandes potencias, la competitividad entre grandes potencias, pero sobre todo entre China y los Estados Unidos, aunque Rusia allí está intentando ser gran potencia, aunque realmente no es la Unión Soviética. Aquí la rivalidad y competitividad están tanto en nivel puramente territorial, lo que vemos en el mar del sur de China y la cuestión de Taiwán, como en una competitividad feroz en el ámbito tecnológico. Y esto es lo que realmente es una novedad y es un fenómeno completamente nuevo donde debido al desarrollo de las nuevas tecnologías hay una aceleración en todo, donde realmente no hay muy clara, no hay tiempo para definir una clara estrategia. Por lo tanto, hemos empezado con ayudar a China a entrar en Organización Mundial de Comercio. Luego hemos hablado de lo maravilloso que es la globalización, todo puro beneficio. Luego convertimos globalización en nuestra vulnerabilidad, como se vio durante la pandemia. Ya no teníamos ni aspirinas sin China o India. Y ahora decimos, pues bueno, no, esto ya no podemos apoyar nada de ello. Tenemos que organizar un decoupling, de dividir economías, luego nos dimos cuenta que esto es imposible y ahora estamos en la fase de de-risking, ¿no? Pero realmente lo cierto es que hay un proceso de desglobalización ya. Hay un hecho de que geopolítica ha hecho una OPA hostil a la economía y sobre todo, y con esto acabo, creo que cada vez hay una mayor conciencia de lo que dijo otro presidente de los Estados Unidos ya no es válido, ¿no? El presidente Eisenhower dijo en 1953 que lo que es bueno para General Motors es bueno para América. Hoy en día no podemos decir lo que es bueno para Apple o Google es bueno para América, porque no lo es. Y con esto acabo porque el siglo XXI estará marcado por la rivalidad entre China y los Estados Unidos y será podemos llamarlo Guerra Fría 2.0, como
será una rivalidad feroz en el ámbito tecnológico, pero también en el ámbito clásico geopolítico, y veremos, puede que estemos en la Tercera Guerra Mundial y no lo sabemos, esperemos que no, pero yo paro aquí y si hay preguntas, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigo un murmullo revelador. Además, he olvidado comentar una cosa obvia, y es que, por supuesto, mira, Milosevic no es de nacimiento hispanoparlante y, por tanto, digamos que esto también tiene un mérito añadido. Os agradezco. Como una serbia nacida en Belgrado, porque naciste en Belgrado, ¿verdad? Sí, que no sabía ni una palabra de español, así que sí que estoy orgullosa tiene un mérito realmente extraordinario, ¿no? Y por tanto, bueno, pues imagino que tienen numerosas inquietudes. Yo, en fin, uno sale, yo siempre que la escucho, que ya la he escuchado unas cuantas veces, siempre salgo entre deprimido y abrumado. No sé muy bien, pero creo que es bueno lo del realismo, es importante. Entonces, este es el minuto en el que pueden preguntar en relación con todas las aristas que tiene este escenario estremecedor que nos ha presentado. Caballero. Dos consideraciones. La Commonwealth sabemos que tiene una relación tanto económica como cultural con los demás países de habla inglesa. No puede tener ninguna repercusión dentro del globalismo que estamos ahora viviendo. Y la segunda pregunta es también los países que apoyan un poco en segunda línea a Rusia, como puede ser India, Venezuela, Corea. ¿No puede tener también una influencia también en segundo plano sobre la guerra o sobre el... Sí, tiene mucha razón. No he tenido tiempo para hablar por qué no funcionan sanciones, pero esta es la... pero primera pregunta, cuando Reino Unido ha salido de la Unión Europea, bueno, todo el mundo decía, antes en Europa los románticos eran alemanes, no británicos, porque británicos tienen fama de realistas, pragmáticos, etc. El mundo ha cambiado mucho porque los británicos de repente querían salir de la Unión Europea y un poco vivir, digamos, la antigua gloria del imperio, pero no como los post-imperios, y sin duda alguna los británicos siempre han tenido mucha influencia en sus antiguas colonias, ¿no? empezando por India. Y esta era una de las esperanzas de que después de Brexit ellos van a reavivir sus relaciones con estos países. Pero en un mundo globalizado esto es muy relativo, aunque las razones por lo que ha comenzado la desglobalización no tienen que ver con esta relación entre centro y periferia de un antiguo imperio, pero bueno, allí está, y la verdad que Reino Unido ha perdido muchísimo dinero desde que ha salido de la Unión Europea, y cada vez más hay gente, bueno, incluso el hombre que más impulsó el Brexit reconoció que fue un error y que no esperaba estos resultados, ¿no? Y respecto a Rusia, la economía rusa, que se esperaba que iba a colapsar, no solo que no ha colapsado, sino que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de este año de 2,4%. El año pasado creció alrededor de 2%. Esto se debe a que la industria militar rusa está en marcha 24 horas. Rusia está en una economía de guerra, pero lo cierto es que las sanciones, Rusia está viviendo en modo de sanciones desde 2014, no tan duras como a partir del 22, pero sí que ya ha desarrollado canales para evitar las sanciones. Y luego hay que tener en cuenta que durante la existencia de la Unión Soviética existía un mercado negro, existían canales. Los rusos están acostumbrados a vivir evitando lo que es legal y lo que está impuesto, ¿no? Es una cultura ya. Por lo tanto, esto también ayuda cuando hay sanciones. Pero sin duda alguna, la clave
de la supervivencia bastante buena de Rusia bajo las sanciones son las compras de hidrocarburos rusos por parte de China e India, con descuento, pero siguen. Esta es la primera razón, y la segunda razón es que los países del espacio postsoviético, Rusia usa como terceros para comprar lo que sería la tecnología para uso civil, que no está prohibida, digamos que ellos pueden importarlo sin problemas. Por lo tanto, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán son tres países que más sirven y se enriquecen muchísimo de paso. Turquía es otro país y otro país es Georgia, pero Turquía, hay más rusos en Turquía ahora mismo, y los Emiratos Árabes, Dubái, hoy en día es un centro también de los rusos. Por lo tanto, por eso es que no estamos ante una guerra fría donde hay dos bloques claros. Los países del Pacto de Varsovia no hacían ninguna economía, ningún comercio con un país occidental. Hoy en día nosotros con todo seguimos comprando gas licuado de Rusia, los diamantes rusos, uranio ruso, etcétera, ¿no? Incluso pues petróleo ruso que se vende en medio de mar, en aguas internacionales. Esto ocurre al lado de Ceuta y Melilla, por ejemplo, donde barcos en pleno mar simplemente hacen la transacción, ¿no? Y Rusia ha conseguido burlar las sanciones en buena medida. Hola, muchas gracias por la charla. Estaría interesado en saber su opinión sobre, debido a estas nuevas circunstancias, los países satélite, los que usted dice que estaban antes en la Unión Soviética, como Kazajistán, ¿se han querido distanciar ostensiblemente con Rusia? ¿Ya no quieren mantener esas alianzas militares como la CSTO o otras relaciones comerciales de forma ostensible, o están haciendo apariencia? No, Kazajistán formó parte de la Unión Soviética. Los que fueron países satélites del Pacto de Varsovia, incluso que son Hungría, Rumanía, Bulgaria, República Checa y República Eslovaquia, antes era Checoslovaquia, Polonia. Entre ellos vemos Hungría y Eslovaquia son muy pro Putin, ¿no? Víctor Orbán es el hombre que todavía tiene un contacto activo con Putin. Kazajistán formó parte de la Unión Soviética, se independizó en 1991 y Kazajistán es el más grande de los 5 países de Asia Central y el que tiene una frontera más larga. Ellos son vecinos y por lo tanto conocen muy bien a los rusos y temen a los rusos. Quiero decir, Kazajistán no es un país que está en condiciones de aplicar sanciones económicas a Rusia. Primero porque tiene alrededor de 20% de la población, sobre todo la que está en la frontera, es rusa, étnicamente rusa. Luego, ruso es el idioma, es el latín, es el idioma oficial, es el idioma de hacer negocios en todo espacio postsoviético, incluso en los países bálticos, que odian a los rusos, pero todo el mundo habla ruso porque es un espacio postsoviético. Entonces ellos, por supuesto que están jugando y aparentando mucho, porque es su tradición, porque Kazajistán, por el geógrafo británico Mackinder, fue definido como el corazón del mundo. Dijo, quien domina Kazajistán domina el mundo. ¿Por qué? Pues porque está cerca de los estrechos estratégicos, porque representa la masa terrenal de Euroasia, porque tiene una ubicación geográfica central en Eurasia, etc., ¿no? Ellos han vivido siempre entre imperios, entre imperio chino, persa, ruso, otomano. Ellos, su manera de vivir es
hacer malabares entre estos imperios. Y ellos siguen haciéndolo. Imperios cambian. Ahora es la Unión Europea, es la de los Estados Unidos, Rusia está China, está Irán, está Turquía también. Entonces ellos juegan lo que pueden. También, y en caso de los estados que han formado parte de la Unión Soviética, y esto también es muy cierto, las antiguas infraestructuras de la Unión Soviética están ubicadas, en caso, por ejemplo, de Kazajistán. Kazajistán vende 80% de su gas a través de una infraestructura de la época soviética, cuya heredera legal es Rusia. Y por lo tanto, por el acuerdo cuando se desintegró la Unión Soviética, por lo tanto, ellos tienen que pagar a Rusia el gasto del tránsito. Y Ucrania, bueno, diariamente está muriendo muchísima gente, pero Ucrania sigue cobrando. Por ejemplo, en caso de Ucrania se negoció que la infraestructura que está allí es de Ucrania y Rusia paga el gasto del tránsito de gas ruso que todavía llega a Europa a través de Ucrania, pagando a Ucrania, independientemente que se matan mutuamente continuamente. Entonces, estos países temen a Rusia, dependen económicamente de Rusia, directamente a través de estas infraestructuras económicas, no se fían de Rusia, la temen, y en caso concreto de Kazajistán, que es miembro del CSTO, que es como una organización colectiva de defensa, obviamente no se fían. Primero porque esta organización colectiva de defensa no reaccionó en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán para defender a Armenia, por ejemplo, ¿no? Azerbaiyán no es miembro, pero Armenia sí. Por lo tanto, ellos creo en este momento quieren aprovechar para sacar al máximo y ganan muchísimo dinero, revendiendo hidrocarburos, comprando como tercer país para los rusos, atrayendo mucha inversión, y luego ellos se han convertido, bueno, a finales de enero vino la asesora de Josep Borrell para Asia Central, vino a Elcano, que es una señora de Finlandia, de nombre bastante impronunciable, por lo que me vais a perdonar que no voy a intentarlo. Entonces ella vino a Elcano y quería hablar de Asia Central. Y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos 5 mosqueteros? Y yo no caí, francamente, como que cinco mosqueteros. Pues Kazajistán, Uzbekistán, los tanes de Asia Central. Todo el mundo ahora está interesado porque ve una posibilidad de debilitar a Rusia indirectamente, pero yo creo que el miedo de estos países es mayor que el atractivo supuesto, por ejemplo, de la Unión Europea. Muchas gracias. ¿Quién manda en el mundo y quién? Sí, no. En esta geopolítica nueva, de aquí a 5 años, 10 años, la comida va a ser un problema. La comida va a ser un problema, con esto estoy de acuerdo, porque por un lado hay un aumento de población enorme, hay un cambio climático que está afectando muchísimo la producción de alimentos, y luego hay una geopolitización de todo, ¿no? Incluida, pues bueno, hemos visto cómo Rusia ha salido del acuerdo de corredor de la exportación de grano ucraniano, por ejemplo, ¿no? Comida siempre ha sido un problema, ¿no? Y hablamos mucho más del gasto militar que del gasto en la comida, ¿no? Pero también, yo no sé mucho de ciencia, ¿no? Pero que hay métodos que intentan a favorecer el cultivo de quinoa en África o de cosas que pueden alimentar. Pero yo creo que el problema, por ejemplo, en Europa no va a ser tanto, no va a haber problema de alimentación como de subida de los precios, que cada vez son más altos, y luego
como hemos visto estos días con la protesta de los agricultores, por ejemplo, que es un claro ejemplo que Green Deal y toda esta transición energética nos han dicho lo maravilloso que es y se ha explicado mucho, pero nadie ha explicado quién lo va a pagar. Y los agricultores ahora mismo son esta primera línea de fuego que no aguanta porque son autónomos, no tienen capacidad ni flexibilidad de adaptarse a las nuevas normas, a la producción de alimentación en Europa empieza a ser un problema, por no hablar de África. ¿Quién lo va a pagar? Pues nosotros, ¿no? Como siempre, pero sí que las guerras también producen mayores hambrunas y a esto hay que añadir el cambio climático y la sequedad que tenemos en Cataluña, ¿no? Y en Málaga tampoco llueve mucho y España es un país que puede tener problemas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que existen estas máquinas de desaladoras, que siempre hay una solución del progreso científico. La señora de primera fila, espere que le den el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Yo soy ucraniana, nacida en la Unión Soviética, tengo 54 años, soy hija de un militar, así que ante todo, antes de hacer la pregunta, quería darle las gracias y confirmar que sí, que las sanciones no van a funcionar con Rusia, porque es un país totalmente politizado, envenenado por la idea de imperialismo y a ellos les da igual, sinceramente, el hambre que van a pasar, las condiciones en las que viven y la gente que se interesa de verdad pueden encontrar millones de pruebas de ellos en YouTube, que hay multitud de vídeos en qué condiciones viven, que es un país que tiene gas, pero la mayoría de los pueblos no tienen gas. Viven todavía con los váters de madera fuera de sus casas y están contentos con ello. Otra prueba de que ellos muchos, ¿no? Porque Rusia es un país muy grande, que yo lo he recorrido entero. Por ejemplo, cuando han venido a nuestras casas, a Ucrania, ¿no? a mi país, ha habido casos muy grotescos que no han querido ni utilizar los cuartos de baño, que se han construido los cuartos de baño fuera en la calle, habiendo tenido posibilidad de utilizar los váteres. Con esto lo digo todo. No vamos a hacer nada con ellos con las sanciones, por desgracia. Y mi pregunta viene porque hemos hablado mucho de la economía y me ha parecido fabulosa, increíble. Y estamos de acuerdo en muchas cosas que usted ha dicho. No sé por qué no ha recordado lo de Chechenia, porque empezó por Georgia. Porque tenemos 45. Chechenia forma parte de Rusia. Sí, pero cuando ha dicho que es una frontera interna, pero no es. Rusia se ha creado como un imperio y Chechenia todavía forma parte de Rusia. Georgia y Ucrania son países reconocidos en 1991 como países independientes y soberanos y se firmó acuerdo de ello. Chechenia nunca fue un país independiente. Para nosotros el fracaso de democracia que aparentemente empezó Boris Yeltsin empezó con la guerra de Chechenia, con la primera, ¿no? Bueno, cuando una parte de un país quiere independizarse, las respuestas son muy complicadas. Lo hemos visto en antigua Yugoslavia y lo hemos visto en España. Que quiero decir, allí, pero bueno, Chechenia es un problema porque se integró al imperio prácticamente al comienzo, muy tarde y después de una lucha tremenda, sí. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted? Más bien, si piensa usted que la fatiga ante la cual nos encontramos, por desgracia, en el mundo occidental, tiene mucho que ver con la política, con los partidos, ciertos partidos, no voy a ofender a nadie ni voy a decir ningún nombre, que están diciendo somos
o sea, queremos paz, ¿no? Pero no vamos a dar armas, o sea, no sé cómo vamos a defendernos sin armas, porque la contraofensiva ha fracasado porque no teníamos con qué defendernos. Entonces, por muy listos que seamos, si no tenemos arma, no podemos hacer nada. Si tiene algo que ver con esto, con esta propaganda, ¿no?, tan rusa que mete millones de dinero de decir esa otra verdad, que hay mucha gente que todavía cree que... Y si ahí está también la razón de esa fatiga, que cada vez la gente como que se agarra a esto, ¿no?, y dice, es que no todo es tan no sé qué. Pues mira, yo sigo el Eurobarómetro, que es una encuesta de opinión pública en todo espacio europeo sobre apoyo a Ucrania. Y hay un apoyo a Ucrania sólido, apoyo a los refugiados, ayuda económica. Y esto es que se ha mantenido durante los 2 años prácticamente en los mismos números. Respecto a la entrada en la Unión Europea, allí ya empiezan problemas por la política agraria, etcétera, pero y en la OTAN aún más, ¿no?, porque un país que está en una guerra que entre en la Alianza Atlántica es muy complejo. Entonces hay apoyo sólido, donde hay fatiga, y esto se demostró en todas las guerras, no es solo de Ucrania. Las guerras yugoslavas duraron 10 años y se informaba cada 3 meses. De Ucrania todavía hay cada día información, y esto es extraordinario y es nuevo, porque es una guerra en Europa. Si fuera una guerra bueno, en África ni hablamos, ¿no? Hay un interés enorme, y es lo que cuando ocurrió la guerra de Gaza, el resto del mundo empezó a acusar al Occidente de usar doble rasero en tratar una guerra y en ayudar. Y esto es cierto. Europa aceptó refugiados ucranianos, pero sin ninguna exigencia. No, y los refugiados de Siria o los refugiados palestinos son lo que hay. Por lo tanto, hay un apoyo. Donde donde hay fatiga de la guerra es los números que han cambiado a la respuesta de la pregunta: ¿está usted a favor de ayudar a Ucrania hasta el momento que recupere todo su territorio, incluida Crimea, o cree usted que Ucrania debe aceptar paz por territorios, sacrificar una parte, como lo hizo Finlandia en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, este número está creciendo, cada vez más personas habla de que Ucrania debe aceptar un acuerdo de paz, sacrificar una parte de territorio y ir con lo que le queda, conservar con lo que le queda y desarrollarse en un Estado democrático, entrar en la Unión Europea, en la OTAN, una fórmula como fue entre Alemania Occidental y Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Y algún día puede que se reunifiquen. Este número está creciendo. La fatiga de la guerra se produjo, tiene que ver con la percepción del fracaso de la contraofensiva, y fin de semana pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, los senadores republicanos norteamericanos que están en contra que están bloqueando un paquete de ayuda de 60 millones mil millones de dólares, fueron atacados en Múnich, y ellos dijeron, bueno, aceptamos vuestra crítica, pero nuestra percepción es, por muchas más armas que damos a Ucrania, el resultado en el campo de batalla no va a ser mucho más diferente. Entonces, habrá de propaganda también, pero no es solo propaganda. Todos analistas militares hace mucho tiempo decían que realmente Ucrania no puede contra Rusia, porque Ucrania depende 100% casi, bueno, en lo militar 100% de fuera. Y Rusia lo tiene todo allí, aunque su armamento no es tan moderno, y luego Rusia en plan táctico lo que usa, si quiere disparar un misil muy valioso, primero manda 50 drones que son muy baratos, confunde la defensa antiaérea ucraniana y luego lanza el misil y destruye un blanco. Quiero decir que la guerra, paradójicamente, es una guerra de alta tecnología y una guerra de trincheras como Primera Guerra Mundial. Entonces, hay una fatiga de la guerra, pero esto es normal. Yo
yo he emigrado de Yugoslavia por las guerras y duraron 10 años y todo el mundo se olvidó y las guerras se acabaron de Bosnia cuando los Estados Unidos cogieron a 3 representantes, les encerraron en Dayton y dijeron de aquí no salís hasta que no os ponéis de acuerdo. Y estuvieron 3 semanas allí y se pusieron de acuerdo. Y fue una paz por territorios. Los serbios, que son 30% de Bosnia, tienen 49% de territorio porque lo habían conquistado y no había manera de que lo suelten. Y las guerras, desgraciadamente, son así. Por lo tanto, yo apoyo a Ucrania. Creo que es más barato invertir en la disuasión que en la guerra. Ucrania es muy importante para la defensa del flanco oriental de la OTAN. Ucrania se defiende su integridad territorial, pero también defiende los principios y valores del orden liberal internacional. Pero no vamos a monopolizar más esto porque Sí, Antonio... el caballero queda una pregunta, ¿eh? Sí, Hola, buenas noches. Simplemente quería saber su opinión sobre esa posible injerencia de Rusia en el asunto catalán. Bueno, esto es uno de mis temas favoritos. Yo comparecí ante nuestra Comisión de Seguridad Nacional, primero en el Parlamento de España, luego me invitaron a House of Commons, luego me invitaron al State Department. Es que yo vivo de los malos, realmente. Esto es bueno. Vamos a ver, es que cuando yo comparecí en el Parlamento fue en noviembre de 2017 y el referéndum era 1 de octubre, quiero decir, muy poco tiempo después. Hablar de desinformación, injerencia rusa, todo el mundo te miraba como, bueno, y tú como inventas algo, ¿no? Con ciertas sospechas. Luego empezaron a salir más noticias. Y lo que yo sí vi el día 1 de octubre, los medios de comunicación rusos, pues, por ejemplo, publicaron que el gobierno de España había mandado tanques a Barcelona, una foto de tanques. Luego publicaron una lista de países que habían reconocido a Cataluña como independiente, países europeos. Luego, quiero decir, injerencia y que usa desinformación, y desinformación no es simplemente un bulo, no simplemente es una mentira. Desinformación es un instrumento asimétrico con un objetivo político detrás, con una estrategia política. En caso de Rusia, no es que de hecho, España es uno de los países que los rusos definen como favorablemente neutral. No es Inglaterra, no es favorablemente neutral. Quiero decir que hasta tienen cierta simpatía. ¿Por qué España? Bueno, porque es miembro de la OTAN, porque es miembro de la Unión Europea y conviene desacreditarle como tal, ¿no? Y lo que dijo Sviatoslav Levchenko durante la Guerra Fría, busca tu vulnerabilidad y encontrarás el KGB, busca tu vulnerabilidad y encontrarás el FSB. Ahora, quiero decir, claramente la vulnerabilidad de España es nacionalismo radical y movimientos independentistas y separatistas. Esto no hay que ser un genio para ver, ni que haya una estrategia de Rusia. Esto no es culpa de Rusia, esto existe en España desde que yo vivo y está empeorando. Rusia simplemente aprovecha este contexto de la vulnerabilidad interna y amplifica en sus medios de comunicación, sobre todo como Rusia tiene Russia Today y Sputnik en español, porque cubre toda América Latina, le compensa mucho, y sobre todo el mensaje es también para la Europa y para Occidente, pero también para su población local, que es, estos señores nos están dando lecciones a nosotros sobre la democracia, pero mirad, sacan tanques. Y su desinformación, yo posteriormente participé en 3 proyectos más que organizó State Department, que era como Rusia. Uno era de Cataluña, otro era
cómo Rusia hace campañas de desinformación respecto a la inmigración. Por ejemplo, la idea es que Unión Europea no ayuda nada a Italia, España y Grecia, que no hay ninguna solidaridad, y ese argumento lo que hablan canarios aquí, ¿no? De las Islas Canarias, que el gobierno central no ayuda suficientemente a las islas, ¿no? Otro ataque era de Rusia, muy especialmente hacia la institución de la monarquía, con rey Juan Carlos y sus caprichos amorosos, también. Pero posteriormente sí que se ha demostrado que hubo un vínculo entre Puigdemont y la gente de Puigdemont con Rusia, e incluso se ha demostrado que los catalanes ofrecieron en el Kremlin: ustedes reconozcan Cataluña y nosotros vamos a reconocer a Crimea. Y los rusos dijeron que no les interesaba para nada, que no les importaba si ellos reconozcan o no Crimea, como qué más da, ¿no? Entonces, todo esto ya se habla de ello. Lo cierto es, y esto hay que decir también, lo que no se ha demostrado en ninguna injerencia rusa, y la mayor fue durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, es hasta qué punto esta injerencia de verdad cambia el resultado de un referéndum o de unos comicios, ¿no? En caso de referéndum, realmente esta influencia el referéndum era ilegal, estaba preparado como está preparado, no se necesitaba opinión rusa para que allí injerencia más ocurrió en la presentación de España. Por supuesto que se usó demasiada fuerza policial, que España no es un país democrático, siempre se habla de franquismo inmediatamente prácticamente, pero esto hace New York Times también, no solo Sputnik. Quiero decir que respecto al referéndum ilegal de Cataluña, varios medios de comunicación, incluidos algunos occidentales, también desinformaron, ¿no? Y realmente lo paradójico ahora mismo es el proceso que está ocurriendo en España en comparación con la Unión Europea, donde la gente, cuando se menciona Rusia y desinformación, injerencia, pues bueno, no lleva cruz o ajo como una protección, pero está muy, muy condenado. Y en España pues estamos intentando ganar favor de unos señores que claramente han tenido contacto con el régimen de Vladimir Putin. Bueno, con esta dosis de realismo patrio creo que es un punto y seguido en nuestro ciclo. Agradecerle a la profesora Milosevic su magisterio. Ya han visto que, pese a que no es su lengua natal, tiene una capacidad de comunicación sencillamente extraordinaria, y creo que hemos disfrutado todos de una noche memorable. Querida Mira, muchísimas gracias Yo he disfrutado muchísimo y muchísimas gracias, de verdad, sois muy inspiradores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí.